Hola a todos, esta es la primer clase que les voy a dejar grabada. El tema de hoy es sobre la definición de institución y de institución escolar en particular. Así que bueno, les cuento, les preparé una pequeña presentación para compartir con ustedes mientras trato de explicarles un poco de qué se trata esto. Bien. Bien, entonces en la primera clase que es la de hoy, vamos a trabajar sobre el estudio de las instituciones educativas. Vamos a trabajar sobre todo con el texto que tenían para leer de François Dubet, del libro El declive de la institución, y es el capítulo 1, eh, que se llama el programa institucional. Así que bueno, vamos a trabajar con eso. Lo primero que vamos a pensar es por qué tenemos que definir el término institución. Bueno, para empezar, en general, los términos sociológicos o la sociología en general utiliza muchos términos o muchas palabras que pertenecen a nuestro lenguaje cotidiano, que usamos cotidianamente. Ahora, el uso que le damos cotidianamente a veces es más vago, poco definido, confuso, y dos personas que están hablando con el mismo término o la misma palabra, probablemente tengan en su mente definiciones diferentes de ella. Por eso es que cuando vamos a hacer un análisis científico del mundo que nos rodea, en este caso de las instituciones educativas, es importante que podamos tener una definición más precisa de la que usamos habitualmente y que podamos estar todos hablando con la misma definición o del mismo objeto. Entonces, lo primero que vamos a tratar de pensar es qué es una institución. En el artículo que tienen, o en el capítulo que tienen para leer, Dubet toma la definición de institución de diferentes teóricos y entonces da varias definiciones. Entonces dice que una institución es toda la actividad o todas las actividades regidas por anticipaciones estables y recíprocas, es decir, que institución sería toda acción perteneciente al ámbito de las costumbres, los hábitos, las reglas, en donde las personas pertenecientes a una misma sociedad pueden anticipar, interpretar y predecir las acciones de los otros. Eh, También puede entonces denominarse que una institución son todas las creencias y todos los modos de conducta instituidos por una colectividad. Es un agrupamiento configurado por reglamentos establecidos racionalmente o una norma de conducta establecida y reconocida como tal por un grupo social en cuyo seno es, por ello mismo, una institución, es decir, un marco cultural. Entonces, si estas son las definiciones de institución, eh, digamos, es una definición que puede ser muy amplia, puede abarcar una serie muy amplia de tradiciones y acciones culturales, y entonces lo que nos tenemos que preguntar es qué tiene de particular la escuela. Entonces, lo que va a decir Dubet es que la escuela forma parte de una serie de organizaciones institucionales que se crean y se organizan con la llegada de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Bien. La modernidad entonces es el momento histórico que surge culturalmente con el Renacimiento, pero que conlleva verdaderos cambios sociales y políticos a partir de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII. Entonces, con la Revolución Industrial eh, se transforma la sociedad de ser una sociedad rural y tradicional en una sociedad urbana, moderna, basada en el avance científico, y en esta sociedad, en este momento histórico, se expanden, sobre todo por Europa, y después se va a
expandir por América y luego por el resto del mundo, lo que conocemos hoy como los derechos civiles y las formas de gobierno republicanas, es decir, la transformación de lo que eran las sociedades feudales en las sociedades con una organización moderna y con gobiernos republicanos, es decir, con gobiernos conformados por representantes elegidos por el voto popular. Y la división de poderes como la conocemos hoy. Y se pasa a considerar a los sujetos como sujetos que tienen de por sí una serie de derechos que vamos a llamar derechos civiles y políticos. Tengan en cuenta que todas estas cuestiones no existían previo a este momento histórico. Entonces, en los momentos históricos previos, esto no existía. Entonces, en este momento histórico, cuando se empieza a desarrollar la modernidad, es decir, todos estos cambios sociales que vienen con la revolución industrial, es que comienzan a surgir una serie de instituciones que Duvet va a enmarcar en este nombre que le da, que es el programa institucional. Entonces, surge una forma sistemática de trabajo sobre los otros, o sea, sobre los sujetos, que busca la interiorización de la cultura legítima, es decir, va a haber una delimitación de cuál es la cultura aceptada legítimamente, y esa cultura va a ser transmitida de forma sistemática a las personas, y para lograr esa transmisión sistemática y organizada va a haber un trabajo profesional y por lo tanto trabajadores profesionales que van a estar abocados a este trabajo de manera sistemática y organizada. Entonces, por este proceso social va a haber, se van a transformar estos valores y principios en una acción concreta y van a buscar la conformación de una subjetividad, es decir, la conformación de un sujeto que va a ser el sujeto moderno. ¿A través de qué? A través del trabajo profesional específico y organizado. Vamos a ver esto de manera más concreta. Entonces, ¿cuáles son las instituciones de trabajo sobre los otros que surgen en la modernidad? Bueno, surge la escuela, el hospital, el trabajo social, y todas estas organizaciones institucionales van a tener un modelo similar de trabajo y van a tener un objetivo similar también, que es crear un tipo de sujeto con una mentalidad específica, que es la mentalidad moderna. Vamos a ver un poco más después de qué se trata. Pero bueno, lo que es interesante ver es esta cuestión de la similitud entre todas estas instituciones que surgen en el mismo momento histórico. Bien, ¿qué toma la escuela moderna de las instituciones que la precedieron? Entonces, decimos que con... Bueno, la organización que precede a estas organizaciones modernas es la organización eclesiástica religiosa. Entonces, lo que va a decir Duvet es que estas nuevas instituciones de la modernidad tienen ciertas similitudes que toman prestadas o que heredan de la organización eclesiástica, o que la organización eclesiástica había desarrollado con anterioridad a este. Y toman prestado este modelo, este esquema de trabajo, para transmitir en realidad unos valores que son nuevos, propios de la modernidad, no propios de la organización anterior eclesiástica y más asociada a la sociedad tradicional.
Entonces, ¿qué va a proponer? Estas instituciones lo que tienen es que van a proponer una cultura única, legítima y verdadera. Esta cultura legítima y verdadera va a estar regida por la razón, por sobre lo mítico, y van a proponer el republicanismo como forma de organización. Entonces, estas van a ser verdades universales que se van a transmitir a través de estas instituciones de la modernidad. Por otro lado, la escuela va a tomar prestada también de lo que fue la organización eclesiástica, esta cuestión de eh, la, la escuela como templo, como lugar separado de la vida mundana, esta división entre el afuera y el adentro de la escuela y la escuela como templo del saber. Que vamos a ver que para lograr esta división va a utilizar algunas marcas que son marcas incluso edilicias, o sea, físicas, para separar el afuera del adentro de la escuela. Y el maestro como un ser moral, una guía moral, un ejemplo de vida, además de ser el que tiene el propietario de una serie de saberes a transmitir. Entonces, el maestro como ejemplo total, más allá de los saberes específicos de la profesión. Bien. Entonces, ¿qué valores y principios guían la constitución de la escuela como institución de la modernidad? Entonces, la escuela se presenta como transmisora de principios y valores universales, arranca los actores de su experiencia próxima, es decir, de su experiencia familiar, barrial, de su ciudad o de su país, y los conecta con un mundo que es mucho más amplio y exterior a su experiencia cotidiana. Se va a presentar como externa e independiente tanto de la autoridad familiar como de la autoridad gubernamental. Va a haber una división en ese sentido entre el trabajo de la escuela y el trabajo de socialización que pueden hacer otras instituciones como la familia o el Estado. Bueno, como decíamos, la escuela propone esta fuerte delimitación entre el afuera y el adentro de la institución. Vamos a ver que mismo desde lo edilicio va a marcar este, una delimitación en donde va a buscar a través de no solo digamos, la construcción de paredes y puertas, etcétera, va a buscar también a través de los rituales escolares marcar que dentro de ese espacio y dentro de ese recinto van a suceder cosas que son diferentes a las que suceden fuera de la escuela, y esta delimitación, no solo a través del espacio físico, sino a través de la ritualidad, marca también una división en el tiempo. Entonces, el tiempo de la escuela es un tiempo especial y ritualizado. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un valor y una carga emotiva extra distinta a lo que sucede fuera de la escuela. Y por último, lo que vamos a ver con la escuela es que hay una profesionalización de los trabajadores que van a trabajar sobre los otros, esto de los maestros, pero sin perder el carácter vocacional que tenía el sacerdocio en la organización eclesiástica, que es esta organización de la que la escuela toma tanto prestado. Entonces, vamos a ver que a pesar de que hay una racionalización de la profesión o de las profesiones en general, se trata siempre de una cuestión de salvación del otro a través de bienes simbólicos que el profesional manipula. Entonces, es el profesional el que tiene las reglas, las normas y la capacidad de otorgar estos bienes simbólicos que a su vez se convierten en bienes materiales como pueden ser los diplomas escolares. Entonces,
digamos, esta cuestión de la ritualización le otorga al profesional de la educación una capacidad de salvación que era propia de digamos, la institución que antecede a la escuela. Vamos a ver que el trabajador, de la escuela no va a ser un trabajador como los otros, tiene un peso específico dentro de la sociedad, va a ser un actor social diferente, porque su legitimidad no radica solamente en su técnica, en su saber, digamos, en aquellos saberes específicos de su profesión, sino también que este profesional de la educación va a tener que adherir a ciertos principios universales que la institución encarna. ¿Qué quiere decir? Que además de contener ciertas técnicas didácticas y pedagógicas que necesita para hacer este trabajo sobre los otros, tiene que además creer en la efectividad de la institución escolar como un todo. Tiene que creer en la institución escolar como legítima, como la garante de la educación, como la garante de la distribución de oportunidades para todos, tiene que creer en la cultura universal que la escuela transmite, eh, si no pierde legitimidad ante los estudiantes y pierde legitimidad dentro de la institución a la que pertenece. Entonces hay una exigencia sobre los profesionales del trabajo sobre los otros de sostener como propios los valores institucionales. Y además se les pide, y esto se nota muchas veces, lo marca Duvet, esto se nota muchas veces en el tipo de entrevistas o en lo que se busca en los currículums de aquellos que son profesionales de la educación, que se les pide ciertos rasgos de personalidad especiales eh, y, digamos, y que se aboquen al trabajo de la educación por la creencia misma en los valores de la educación o de la educación como un valor y no como medio para lograr otros fines. Es decir, se le exige a los maestros que, que trabajen como educadores porque creen efectivamente en el valor de la educación en sí misma y en la capacidad de ellos mismos como educadores, digamos, y se los castiga moralmente al menos digamos, si el educador, el trabajador de la educación se propone a sí mismo como digamos, como un educador, como medio para lograr un fin que sería el salario. Si un maestro en una entrevista laboral este, manifiesta que su fin último para ese trabajo es ganar dinero y no hacerle un bien a la humanidad a través de la enseñanza, sacar a los niños de la ignorancia, distribuir bienes culturales o cualquier otro valor más asociado a lo moral, se lo suele castigar, eh, digamos, moralmente o no se lo elige para ese puesto laboral, este, porque lo que se espera es que adhiera a estos otros valores y que no tenga como fin solamente tener un trabajo para lograr un salario o una estabilidad laboral. Entonces, digamos, ahí radica un poco el kit de la cuestión de estas instituciones de la modernidad. Lo mismo se le exige a un médico, que se le exige que trabaje porque cree en la distribución de salud a la población y no porque considere que es un trabajo mejor pago que otros trabajos. Lo mismo se le exige a un trabajador social que tiene que trabajar en pos de la mejora de las condiciones de vida de la población y no
porque es un buen medio para tener un salario, etcétera, etcétera. Entonces, estas instituciones de la modernidad, lo que tienen de resabio de las instituciones anteriores, o lo que toman prestado de las instituciones anteriores, que son las instituciones eclesiásticas, de la Edad Media, son estas cuestiones de mezclar la vocación con la profesión y de exigirle a los trabajadores esta cuota de vocación extra que no se le exigen a otros trabajadores de la modernidad, como puede ser un obrero fabril, un gerente de una fábrica, un vendedor en un negocio. Bien. Bien. Tenemos que la institución escolar toma una forma específica que Michel Foucault, que es un autor que ustedes tienen en la bibliografía complementaria, así que si quieren chusmearlo, es un texto que se consigue fácil en internet. Michel Foucault describe a las tecnologías que utilizan todas estas instituciones de la modernidad para lograr esta transmisión o esta transformación de los sujetos en sujetos modernos. Y cabe aclarar que esta transformación es una transformación constante que sigue hoy en día. Me refiero a que no es que eran instituciones creadas en un momento histórico para transformar el sujeto medieval en un sujeto moderno, sino que son instituciones que buscan la fabricación en serie de sujetos modernos hoy en día. Toma a niños y los transforma en los sujetos que somos nosotros los adultos, con ciertos hábitos, ciertas creencias y cierta cuestión de sentido común que todos compartimos por haber pasado por estas instituciones de la modernidad. Entonces, Foucault en su texto, que se llama Vigilar y Castigar, describe lo que él llama las técnicas disciplinarias por las cuales las instituciones modernas se convierten en sistemas de control total sobre la vida de los individuos. Entonces, la cuestión es qué técnicas, o sea, qué cosas tienen estas instituciones a nivel organizativo que hace que logren su objetivo de transformar o de crear una subjetividad específica que es la que todos compartimos hoy, que es la de nosotros como sujetos modernos. Entonces, una de las cuestiones que tienen en común todas estas instituciones es un uso específico de los espacios. Entonces, ¿qué hacen estas instituciones? Logran una distribución de los cuerpos, de nuestros cuerpos, en el espacio de manera de poder ejercer una vigilancia detallada sobre cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Piensen, por ejemplo, en un aula de una escuela en donde tenemos los bancos, donde cada alumno está sentado en un banco, donde el maestro está enfrentado a los alumnos y tiene la capacidad de ver de un solo vistazo a todos sus alumnos en el aula. Entonces, esa capacidad, o sea, esa organización del aula y del espacio escolar, permite una vigilancia constante sobre todos los alumnos que hacen que los alumnos interioricen esa vigilancia y que modifiquen su comportamiento corporal teniendo en cuenta que están siendo todo el tiempo monitoreados. Lo mismo sucede si lo extendemos del aula a la escuela en su totalidad. Entonces, la escuela en su totalidad tiene la misma organización. Ustedes fíjense que en general la mayoría de las escuelas distribuyen todas las aulas alrededor de un patio. Todas las aulas tienen ventanas y puertas-ventanas que dan a este patio con vidrios, y por lo tanto, si pudiésemos pensar en un director como monitor, también podría existir esa figura que desde el patio una sola figura pudiese controlar
a su vez a todas las aulas y su comportamiento. Y así sucesivamente, digamos, este tipo de organización. Por otro lado, todas las instituciones escolares y el resto de las instituciones de la modernidad, como pueden ser también los hospitales, tienen este modo de clausura. ¿Qué quiere decir? Que se separa el adentro del afuera, donde adentro de la institución funciona un orden específico de las cosas, hay una organización eh, que distribuye los espacios a su interior, cada espacio tiene un fin específico, las aulas tienen un fin específico, el patio tiene un fin específico, la biblioteca tiene un fin específico, la sala de música, en la oficina de dirección, cada espacio de la escuela están distribuidos de manera tal que, digamos que el recorrido por ese interior tenga una finalidad siempre y que cada espacio tenga un fin. Por último, hay una clasificación de los sujetos según su rango. Entonces, por ejemplo, en la escuela tenemos la clasificación por grados, entonces que permiten la graduación por edad y la enseñanza simultánea a cada uno de estos grupos por edades. A su vez hay una clasificación por rangos al interior de la escuela, entonces el maestro tiene a su vez una dirección, la dirección tiene a su vez una supervisión, la supervisión a su vez tiene una dirección en el ministerio y así sucesivamente. Entonces, siempre hay una clasificación de los sujetos que ordena, que ordena el trabajo de todos. A su vez, hay un ordenamiento en el uso del tiempo. Entonces dijimos, hay un ordenamiento en el espacio, hay un ordenamiento en el uso del tiempo, hay una división entre el tiempo que es del afuera y el tiempo del adentro. Hay un momento para estar dentro de la institución y dentro de la institución también hay una distribución entre, por ejemplo, el tiempo para trabajar y el tiempo para descansar. Entonces tenemos los horarios en donde vamos a tener clase y los horarios en donde vamos a tener recreo. Cada actividad tiene una duración específica, entonces las clases, por ejemplo, tienen 40 minutos cada hora y en cada hora se dicta una materia específica que puede ser ciencias sociales, prácticas del lenguaje o actividad plástica o tecnología. Digamos, cada bloque de tiempo tiene su finalidad. Hay, digamos, este, y bueno, mismo la finalidad puede ser el ocio, entonces tenemos el recreo, que es un tiempo destinado al ocio y la recreación. Hay una secuencialización del tiempo para lograr ciertos fines, entonces vamos a organizar la secuencia de actividades teniendo en cuenta cuál es el orden racional para lograr el fin último, que es que se aprendan ciertos contenidos. Estos tiempos también van a estar ligados a los tiempos biológicos, entonces, por ejemplo, ciertos saberes van a estar ligados a la maduración neurológica, biológica de los niños, entonces los saberes van a estar secuenciados de primero a séptimo grado, para que en cada año, o de salita de 2 a sala de 5, digamos, para que para cada edad unos saberes específicos y van a estar secuenciados de manera tal de que sean acumulativos. Entonces, bueno, el tiempo organizado, ordenado, secuenciado. Por otro lado, todas estas organizaciones de la modernidad van a tener lo que Foucault llama los medios del buen encauzamiento, que son digamos, las técnicas o tecnologías que utilizan estas instituciones. ¿Para qué? Para lograr
la finalidad última, que es la creación de estos sujetos modernos. Entonces, uno de los medios del buen encauzamiento es la inspección jerárquica, esta cuestión de siempre hay una persona superior a nosotros que vigila y controla nuestras acciones. Entonces los alumnos son vigilados y evaluados por el maestro es vigilado y evaluado por el director es vigilado y evaluado por el supervisor es vigilado y evaluado por el director del nivel, y así sucesivamente hasta llegar al ministro, que es vigilado por el gobernador, y así sucesivamente. Hay una sanción normalizadora, es decir, para cada acto que se sale de la norma o que transgrede la norma, hay una sanción específica, desde ponerle un 1 a un alumno hasta sacarlo del aula, o ponerle un insuficiente, o llamar a los padres. Y también existen sanciones para los docentes, para los directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo el sistema prevé una serie de sanciones específicas para cada quebrantamiento de la norma. Estas sanciones lo que buscan no solo es encauzar a aquella persona que se salió de la norma y volverla al carril correcto de comportamiento, sino que a su vez lo que busca es digamos, hacer de esa persona un ejemplo para el resto. Entonces, cuando decimos sanción normalizadora es porque busca volverlo a la norma, normalizarlo. ¿Qué norma? Bueno, la norma de la modernidad, este sujeto que queremos crear. Y por último tenemos la técnica de la examinación periódica, en donde digamos, evaluamos al sujeto y vemos si ha cumplido y ha adquirido todos estos conocimientos que nosotros esperamos que tenga. Entonces, todas estas técnicas, estas tecnologías que tienen las instituciones modernas, las vamos a ver en la escuela, pero también las vamos a ver en otras instituciones que son creadas en la modernidad, como son el hospital, como es el trabajo social, como son las cárceles, que son todas instituciones que surgen en la modernidad y que utilizan estas mismas tecnologías. Bien. Bien, ¿cuál es el fin último de estas instituciones? Las instituciones de la modernidad tienen como fin la creación o la construcción de un sujeto moderno. Entonces, no son meras máquinas de disciplinar, de castigar, de encauzar, de normalizar, sino que también lo que buscan es construir, hacer, crear una subjetividad específica, que es este sujeto moderno que somos finalmente nosotros también. Entonces, la modernidad lo que busca es que con la complejización de la sociedad y la división del trabajo social, es decir, ya no es el núcleo familiar el que digamos, concentra todo el trabajo que se necesita para la reproducción social de esa familia, sino que en este sistema moderno, capitalista, industrial en el que vivimos, hay una división del trabajo cada vez más específico, cada vez está más dividido el trabajo entre los sujetos, cada uno de nosotros realiza una partecita más pequeña del trabajo mundial necesario para la reproducción social, y digamos, esta capacidad de las personas para realizar estas como partes más pequeñas de trabajo, estas partes que nos toca a cada uno de nosotros del trabajo social, bueno, necesita específicamente instituciones que capaciten a las personas para trabajar de esta manera. A la vez que no se pierda el tejido social común a todos. Entonces,
A la vez, mientras que el trabajo social está cada vez más dividido, cada vez los sujetos realizan una porción más acotada de trabajo, o el trabajo se convierte en algo cada vez más específico, se necesita otras instituciones que no sean tal vez el trabajo para crear un tejido social y digamos, que los individuos actúen de manera social o para el beneficio de la sociedad en su conjunto, orientados por sus propias brújulas, pero que la brújula de todos estos sujetos señalen al mismo norte, es decir, que todos podamos tener un objetivo en común, de alguna manera con esta mano invisible de las instituciones, ayudando a que ese objetivo en común exista. Entonces, para eso se necesitan estas instituciones en la modernidad. Por otro lado, la socialización se convierte en una preocupación esencial para mantener el tejido social en la modernidad. Digamos, es una empresa social, digamos, sale del ámbito privado de la familia, y la socialización se convierte en una preocupación de toda la sociedad en su conjunto. Y entonces por eso se crean estas instituciones específicas para lograr este fin de la socialización digamos, la socialización en esta cultura más universal. Y a la vez, estas instituciones sociales, estas instituciones de la modernidad, acentúan el control social sobre los individuos, que ya no forman parte de comunidades con relaciones sociales estrechas. Durante, digamos, previo a la llegada de la industrialización, del capitalismo, de la urbanización de las personas, digamos, del traslado del campo a la ciudad de las personas, y de las personas viviendo en estas sociedades de masa, más complejas y mucho más amplias, eran las comunidades, como la vida en comunidades más pequeñas permitían el control, un control social mucho más estrecho y mucho más ligado a la proximidad entre las personas. Cuando digamos, este sistema o esta organización social cambia y las personas empiezan a vivir agrupadas en masas en las grandes urbes, se necesita otro tipo de socialización que permita el control social para que las personas digamos, se comporten adecuadamente a una sociedad más amplia. Digamos, cuando el control social comunitario, esta cuestión de la mirada constante del próximo conocido, se pierde, se necesita que los sujetos interioricen ese control, que no esté puesto en el exterior del individuo, sino que esté interno al individuo, y de eso se ocupan las instituciones de la modernidad, de interiorizar a la vez de la cultura universal, interiorizar también el control social. Digamos, que convierta los controles que antes eran externos para el comportamiento de los individuos en controles internos. Y bien. Finalmente, Duvet va a hablar acerca de, digamos, por qué perduran estas instituciones a pesar de el debilitamiento de alguna manera del tejido social que se ve en esta época postmoderna. Duvet va a decir que, digamos, que estas instituciones y la escuela específicamente es como una máquina para reducir lo trágico. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la escuela digamos, está y forma parte de nuestra sociedad como modo de organizar y ordenar la vida en común, y como medio de distribución de bienes simbólicos. Y que, digamos, le da a la vida social, que puede ser caótica, que puede ser inabarcable, le da, digamos, un sentido, la ordena,
la hace más coherente, más entendible y por lo tanto más soportable. Y entonces, por eso, digamos, la escuela como institución sigue teniendo vigencia. Y por otro lado se pregunta, en el último apartado, que él llama las ficciones necesarias, se pregunta acerca de por qué, digamos, develado el velo, o sea, quitado el velo acerca de esta función de distribución de bienes culturales a la sociedad, en donde los maestros son conscientes de que no van a poder, que no todos los niños van a aprender de la misma manera, o que van a poder adquirir los mismos bienes culturales, ni van a obtener los mismos diplomas, que esos diplomas tampoco van a tener el mismo valor que otros diplomas de otras escuelas, y que hay, que hay, digamos, desigualdades, y que no necesariamente digamos, el pasaje por la escuela va a cumplir con todos los objetivos que se proponen. Digamos, ¿por qué se sigue trabajando? ¿Por qué siguen trabajando? Y entonces dice que hay cierta digamos, ficción que se debe mantener, y que deben mantener los trabajadores este, de escolares, que es mantener, digamos, la esperanza en el éxito, a pesar de estar frente a una empresa casi imposible. Entonces, la creencia en los valores del programa institucional es esencial para poder sostener el trabajo sobre los otros. Entonces, dice que, digamos, que esto es lo que hace que la escuela se mantenga como institución, y lo que hace también, o lo que él cree que hace que siga existiendo escuela, a pesar de que otras organizaciones de la modernidad, como las que tienen que ver con el trabajo, hayan modificado tanto, y que las escuelas no se modifiquen con esas mismas características o con esa velocidad. Bien, finalmente, bueno, es eso, cierra con esta nota más esperanzadora, y, bueno, y lo que va a decir es que eso es lo que hace que, a pesar de que las instituciones estén en declive, como él dice, estas instituciones se mantengan. Así que bueno, con esto los dejo por hoy. Cualquier duda me escriben. Voy a dejar. Cualquier duda me escriben, y les voy a dejar una pequeña actividad, una preguntita para resolver en torno a estas cuestiones, para, nada, para que tengan una idea de resumen de estos temas y de este texto, y estas cuestiones que yo les voy, estas preguntitas que yo les voy a ir dejando a medida que avancemos con las clases, las vamos a charlar cuando hagamos un Zoom de repaso de estos temas. Así que, bueno, los dejo por acá. Chau, que estén bien.